Buenos días mis hermanos, les saluda el hermano Elvis. Quiero expresarle a cada uno de ustedes mi afecto, aún en la distancia, decirle que se les extraña mucho, que deseo en el nombre del Señor saludarles, darle un fuerte abrazo a cada uno, estrechar su mano y bendecirle. Pero a la distancia lo hago, mis hermanos, que sé que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Y decirles, mis hermanos, que la iglesia, que la escuela dominical no se detiene, que estamos aquí trabajando día y noche para poder llevar la palabra del Señor y poder ser alimentados cada uno de nosotros. Recuerden que la ciencia y que toda profecía pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y también recordemos que las escrituras nos enseñan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. En consonancia a eso, mis hermanos, les invito a que oremos. Oremos para que sea el Señor haciendo ameno y propicio este espacio, que aprovechemos al máximo y que sea el Espíritu Santo guiando. Invito a que cierres tus ojos en reverencia y que dispongas tu corazón. Amantísimo Dios, tu Padre Celestial, bueno, bondadoso, en este momento agradecemos, Padre, por las facilidades que nos ha permitido a cada uno, aún las comodidades en estos tiempos difíciles, Señor. Padre, no permita, buen Dios, que nosotros distorsionemos el mensaje, no permita que nos quedemos estancados, que las iglesias de hoy sean bultos de sal almacenadas, Señor, sino más bien que como sal sazonemos a este mundo que tanto lo necesita, buen Dios. Permítenos, Dios, compartir tu palabra, que la guía del Espíritu Santo, Señor, permita que en cada una de nuestras vidas podamos discernir, Padre, y poder apropiarnos, Señor, de tu conocimiento, pero para poder ejercitarnos en el día a día. Padre, también te pido en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que seas tú guiando mi vida, Señor, guiando este portavoz de tu palabra, Padre, para que solamente hable verdad. Y hablar verdad significa hablar tu palabra, Dios. Pido también que tome los corazones, que la escuchen, que los sensibilices, Padre, que podamos asimilar, acomodar y adaptar este conocimiento, pero que sobre todo, Dios, podamos ejercitarlos en el día a día. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando este tiempo de la integridad. Estamos estudiando un libro escrito por el pastor Miguel Núñez que se llama Vivir con integridad y sabiduría. Persigue los valores que la sociedad ha perdido. Sabemos que la sociedad actual, y sobre todo la latinoamericana o colombiana o cartagenera, vemos que está el tejido social desgarrado completamente. Vemos situaciones que nunca nos podemos imaginar que puedan ocurrir, o lo que llamaría Gabriel García Márquez, Macondo. Podemos verlo quizás en nuestra sociedad. Algunos pueden llamar que esta sociedad es una suciedad de sociedad, pero nosotros en el nombre de Cristo queremos mejorar a esta sociedad y para eso nosotros somos los llamados a reconstruir este tejido social que está desgarrado. Entonces les invito, mis hermanos, a que tome su Biblia, a que tome su libro de notas, su cuaderno, su hoja y busque un lapicero y se ponga ahí atento, preste mucha atención porque recuerde que estamos aprendiendo, porque estamos creciendo. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos hablando acerca de la integridad, un valor deseable, admirable y poderoso. Nuestra hermana Lisaura nos ha puesto y el hermano Jesús nos han puesto ya en pertinencia a lo que concierne a la integridad. Pero a mí me toca la temática, el poder de la integridad. Y en el poder de la integridad nosotros vamos a ver 4 puntos que son vitales. Estos son puntos, mis hermanos, que el pastor Miguel Núñez, sé que ha sido un hombre de Dios, que se ha dejado usar por Dios, y que son puntos que el Señor de alguna u otra manera le ha permitido que él viva en su trayecto y en su experiencia como pastor y como un gran divulgador de la palabra de Dios. Entonces, esta es una parte que el Señor nos permite también a nosotros que podamos aprender y que atesoremos en nuestros corazones. Entonces, en el poder de la integridad vamos a ver 4 puntos vitales. El primer punto es que un líder sin integridad es un líder sin credibilidad y por consiguiente no será un líder de influencia ni de impacto. De hecho, no será un líder sino uno más. Es importante entender que el impactar en nuestro entorno requiere que seamos capaces de ejercer influencia sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Pero para poder influenciar a otros, ¿saben qué necesitamos? Un ingrediente fascinante, pero no tan fácil, que se llama credibilidad. Y para la credibilidad hay que tener integridad. Entonces, cuando tú respetas la integridad, vas a tener credibilidad, porque las dos son directamente proporcionales.
Si tu integridad disminuye, ¿qué le va a pasar? Por consiguiente, a tu credibilidad disminuirá. Si tu credibilidad es muy baja o es negativa, entonces entenderás qué ha pasado ya con tu integridad. Ella no es respetada. Así pues, todo comienza por la integridad. Cuando es respetada por otros, la integridad desarrolla credibilidad y la credibilidad hace entonces que el individuo sea íntegro y confiable, que él pueda influenciar a otros y llegar así a impactar en su entorno y en su vida. Por eso le damos prioridad a este punto, en donde un líder sin integridad es un líder sin credibilidad y por consiguiente no será un líder de influencia ni de impacto. De hecho, no será un líder, sino uno más. Entonces, el líder es influenciar, es la habilidad de una persona para influenciar a otros. Vemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 2 al 5, que dice claramente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe guardar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia también? Las personas primero ven nuestra credibilidad para poder hablar de nuestra integridad. Liderar es influenciar. Cuando lideramos, estamos influenciando a otros. La habilidad de una persona para influenciar a otros a seguirle es vital. Y es lo que dice Oswald Sanders en su libro Liderazgo Espiritual. Si una persona no tiene integridad, no tendrá credibilidad frente a los demás. Y sin credibilidad, mis hermanos, no habrá quien siga a esta persona. Y sin seguidores, no habrá entonces a quien influenciar. Y sin nadie a quien influenciar, no habrá impacto alguno en la vida de los demás. Por tanto, para ser un verdadero líder se requiere integridad. Cuando una persona carece de integridad, aquellos que están a su alrededor lo notarán y no confiarán en alguien así. Podemos ver que la gente se somete a la autoridad de un líder, pero realmente respeta su carácter. Por lo tanto, la influencia del líder depende de su carácter. También podemos ver, mis hermanos, que una persona podría ejercer una autoridad por ser jefe sobre otro, pero si carece de integridad y credibilidad, nunca será visto como un líder. No sé si les ha pasado. Pues hay una enorme diferencia entre ser jefe y ser líder. Los jefes son los que mandan y son obedecidos, pero los líderes influencian e impactan vidas. Las personas que mandan usualmente es porque tienen un rol social o una influencia sobre los demás y son obedecidos solo por su posición social. Pero un líder, recuerden que fue lo primero que hizo Jesús, le lavó los pies a los discípulos. Con el ejemplo les enseñó a que antes de ser servido tenían que servir. Eso es lo que hace un líder. Entonces podemos entender lo que dice el capítulo 13 del libro de Números, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Y dice claramente allí, y habla de cuando fueron enviados los 12 espías. Probablemente si yo pregunto a ustedes quiénes son estos nombres, y ustedes no sé si algunos pueden reconocerlos: Samuá, Safat, Igal, Oseas, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Navi, Kewel. ¿Esos nombres son conocidos para alguno de nosotros? Bueno, mis hermanos, esos fueron 10 de los que fueron a espiar junto con Josué y Caleb. Pero Josué y Caleb sí los conocemos, ¿verdad? O sí tenemos una gran referencia de ellos dos. ¿Por qué? Porque es tan sencillo ver que estos dos sí fueron líderes, porque tuvieron ante nuestros ojos, ellos tienen una alta estima, ellos tienen una alta credibilidad. ¿Saben por qué, mis hermanos? Si tú revisas la vida de estos dos varones, sobre todo la de Josué, te darás cuenta que era un hombre que vivía en integridad.
Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 9 del libro de Josué. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Es interesante ver que este varón, el Señor le había prometido, pero es una promesa que le da a él en vista a lo que el Señor tenía preparado también en su corazón. Entonces, este varón vivió en integridad, tanto así que terminó siendo el sucesor de Moisés. Entonces, si vemos bien, en la palabra de Dios nos está mostrando que un hombre que vive con integridad, su credibilidad permanece hasta el día de hoy. El segundo punto que podemos observar dentro de esta temática y que es vital, que es importante que nosotros también podamos anotar, hay que tomar apuntes, porque de alguna manera estas estrategias son las que el Señor quiere que pongamos en nuestras vidas a diario, ahora en este tiempo y aún cuando ya se termine esta situación. Vamos a hablar en el segundo punto de que la integridad es el terreno donde nuestras palabras y nuestro caminar se encuentran. Imagínense, las personas escuchan nuestras palabras, pero siguen ¿qué? Nuestras huellas. No sé si han escuchado esa expresión que dice que las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Las personas escuchan nuestras palabras, pero ellas siguen nuestra huella. Por tanto, la forma en que vivamos y nuestras acciones son las que marcarán el camino y servirán de ejemplo a los que vienen detrás. En primera de Pedro 2:21, el apóstol nos habla de que Cristo nos dejó ejemplo. ¿Qué dice? Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces el apóstol aquí nos habla de que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando caminamos con integridad, de manera que lo que hablamos coincide con lo que hacemos, nuestra integridad tiene el poder de cambiar el curso de la vida de otros, pues ellos seguirán el sendero por donde nos vean caminar. Eso es vital. Nuestra integridad tiene el poder de cambiar el curso de la vida de otro. Hay muchas personas que muchas veces ven predicadores o gente hablar y hablar de Dios, pero son lo opuesto a lo que vive. Hablan y predican opuesto a lo que viven. ¿Qué hacen las personas? Terminan blasfemando o hablando en contra del Evangelio de Cristo, porque se supone que cada cristiano es un representante, un embajador. Pero cuando ven a otros, pero también pasa muchas veces el caso, y seguramente ustedes son ejemplo de eso, de que hablas poco, pero practicas, y ven tu ejemplo, entonces buscan del Señor. Muchas veces, mis hermanos, nuestras palabras están dañando, nuestras palabras están abriendo el camino, pero nuestro ejemplo lo está dañando. Entonces nuestra integridad tiene el poder de cambiar el curso de la vida de otras personas, y eso es importante que lo recordamos. En Santiago, en su carta, expresa su preocupación por esta discrepancia entre lo que se escucha y se dice y lo que terminamos haciendo. Dice claramente Santiago en su capítulo 1, versículo 22 al 25: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si aplicamos a nuestra vida lo que el texto de más arriba nos comunica, hoy podríamos compararlo a cuando el domingo en la mañana escuchamos un mensaje que nos confronta y respondemos a lo escuchado con un amén, aleluya. Pero luego estas palabras nos van acompañadas de una acción durante la semana. Esto nos muestra que no estamos siendo íntegros. La integridad se evidencia en la clase de personas que somos, es decir, en nuestro carácter y en las decisiones que tomamos.
El que oye, asiente, pero no hace, no es íntegro. El que lo oye y no lo hace no es íntegro. Es decir, el domingo parecemos santo velado contra Kitraqui, como dice el pastor Carlos, y muchas veces amén a todos, amén, amén, amén. Y cuando el lunes llega al trabajo, tirando las puertas, maldiciendo, haciendo X, Y, cosas. Miren, si algo he aprendido en este trayecto en el trayecto de mi vida, es que cada vez que yo predico o leo una palabra, yo voy a ser probado. Si algo he aprendido en mi oficio, en mi rol, es que el Señor me evalúa. Y me evalúa no para avergonzarme, no para premiarme, me evalúa para mejorarme. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, les invito a que no seamos oidores olvidadizos, pero sobre todo lo que escuchamos, lo que leemos, practiquemos. Recordemos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Amén. Por otro lado, la integridad nos lleva a ser hacedores eficaces. Hacedores eficaces. El hacedor eficaz, el que será bendecido en lo que hace. Dice claramente en Santiago 1:25, en el versículo 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y lo pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Por tu obediencia. Nótese cómo la bendición depende de que yo sea un hacedor, y no cualquier hacedor, sino un hacedor eficaz. Lamentablemente en el pueblo de Dios podemos observar una enorme falta de integridad que se refleja en la discrepancia que existe entre lo que el creyente escucha y a lo cual asiste, y lo que luego termina haciendo. Eso es importante si nosotros queremos y tenemos que ser como Cristo, vivir en integridad como Cristo lo hizo. El tercer punto, mis hermanos, que les quiero compartir en este día, es nuestra apariencia crea nuestra reputación inicial, pero nuestra integridad la sostiene bajo presión. ¿Eso qué significa? Que la integridad tiene el poder de sostener al individuo cuando su zapata está siendo sacudida. Una zapata básicamente es el soporte o la base que se le da a una columna de un edificio, de cualquier edificación. Y eso usualmente se ha hecho en hormigón para que sea sólido. Recuerden que si tú y yo estamos cimentados bajo la roca que es Cristo, sobre la roca que es Cristo, significa que la integridad no es una opción. La integridad no es una opción. La integridad es un deber del cristiano. Y créanme que cuando uno lee esto, antes que usted diga ya y le pase por la garganta, el maestro es el primero que tiene que ponerlo en práctica. Entonces podemos ver que la integridad tiene el poder de sostener al individuo cuando su zapata está siendo sacudida. Si vemos en Hechos 24:16, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Escuche bien, trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Una persona puede tener una buena reputación, pero cuando esa reputación es puesta en la olla de presión, ¿cómo actúa? Lo único que sostiene a la persona es su integridad. Su deseo de no violentar el sistema de valores que decidió abrazar, cultivar y honrar, y que para el creyente está fundamentado en principios que Dios ha establecido. Por eso insistimos en que la integridad es poderosa, porque es capaz de motivarnos a la obediencia. Y cuando ésta honra a Dios, Él mismo se encarga de afirmarnos y aprobarnos. Imagínense, el mismo que nos va formando, nos hace evaluación formativas. El Señor nos va instruyendo, sabe con qué nos va a evaluar y nos va instruyendo con el fin de evaluarnos en esto, y luego Él mismo nos califica, porque Él nos ayuda y nos enseña. Entonces la integridad es poderosa porque es capaz de motivar a la obediencia. La integridad es poderosa porque ella nos motiva. ¿Qué nos dice Proverbio 33, capítulo 3, el versículo 1 al 6?
y la confianza en el Señor. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelos en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él mismo nos va a evaluar, pero Él mismo nos va a reforzar, nos va a ayudar, nos va a formar. Y aparte Él mismo nos va a encaminar. El cuarto y último punto, mis hermanos, que vamos a ver en esta temática es: la integridad nos permite ganar la confianza de otros. Esto es en consonancia al capítulo anterior. Y para eso miramos el capítulo de Daniel, el capítulo 6 del libro de Daniel, en su versículo 1 hasta el 3. Y dice bien: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Interesante. No sé cuántas veces usted ha leído este pasaje, pero hay pasajes a los que regreso una y otra vez, y este es uno de ellos. El versículo 3 dice que Daniel sobresalía sobre los demás funcionarios y sátrapas del reino, porque en él había un espíritu extraordinario, y que por tal razón el rey decidió ponerlo sobre todo el reino. Esto es lo que hace la integridad, nos permite ganar la confianza de los demás. Puedo imaginarme que quizás los funcionarios y sátrapas se la pasaban adulando al rey en busca de su favor. Sin embargo, fue Daniel que con su fidelidad, diligencia e integridad se ganó el favor del rey. No sé a cuánto les ha pasado. Yo creo que es importante mirar a Daniel. Si miramos líderes en la Biblia, hay líderes, por ejemplo, que su integridad, su líder, que la integridad les permitió tener credibilidad, una buena credibilidad. Pero hay otros que su falta de integridad los llevó a tener una mala credibilidad. Ejemplo: Sansón, Jonás. Pero si miramos Josué, Daniel, fueron hombres, varones de Dios. Entonces la integridad nos permite ganar la confianza de los demás. ¿Quiénes tuvieron más favores de estos 4? Daniel, Josué, Caleb también. Mis hermanos, y ya terminando, les resumo. Primero, un líder sin integridad es un líder sin credibilidad y por consiguiente no será un líder de influencia ni de impacto. De hecho, no será un líder, sino uno más. Será uno más del montón. Segundo, la integridad es el terreno donde nuestra palabra y nuestro caminar se encuentran. Tercero, nuestra apariencia crea nuestra reputación inicial, pero nuestra integridad la sostiene bajo presión. Y por último, la integridad nos permite ganar la confianza de otros. Estos 4 puntos son clave. Para mirar ahora al final la reflexión, debemos tener en cuenta, mis hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir la vida de Cristo. La integridad es el cimiento sobre el cual se edifican el carácter y una vida semejante a la de Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les dé conforme lo que Él ha destinado para que usted en este día tenga de su bendición, tenga la provisión en la casa, y les animo, mis hermanos, a vivir en integridad, porque esta es fundamental, porque esta integridad nos puede hacer a nosotros cada día acercarnos. Vivir en integridad, buscar la integridad nos va a acercar cada día más al Señor, cada día más a su imagen, a lo que el Señor quiere. Les bendigo en el nombre de Cristo y que tengan un excelente resto del día. Que el Señor les bendiga.